en el día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Y luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado. Y dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se le debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una bendición por parte de Dios, hermanos y hermanas, y te hago una pregunta para empezar a poner nuestra mente en meditación, en reflexión, ver cómo es que Jesús nos habla hoy, lo que nos dice de Él y lo que nos dice también de nosotros. ¿Tienes obligaciones? ¿Tienes no solamente obligaciones, tienes deberes como padre, como madre, como esposo, como esposa, en tu trabajo, en la iglesia? Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, por un lado o por el otro, tenemos obligaciones y tenemos deberes. A veces, el tener muchas obligaciones o deberes, o aunque tengamos pocos deberes y obligaciones, se traducen en una carga, en un peso, hermanos y hermanas, que simbólicamente, ¿verdad?, nos van encorvando y encorvando por el peso, por la carga. Porque a veces se nos hace difícil cumplir, porque a veces como responsable queremos quedar bien, ser fieles a nuestro compromiso, y la carga es tanta y lo mucho que hay que hacer para cumplir con lo obligado, con lo que debemos hacer, nos encorvamos. Y ese peso, hermanos y hermanas, nos puede hacer daño emocionalmente, nos puede hacer daño físicamente, nos puede hacer daño emocionalmente, nos puede hacer daño hasta espiritualmente, hermanos y hermanas. Así que yo quiero que hoy tú pienses, dentro de todo lo que tú haces y en la posición en que tú estés, sea lo que sea, en familia, en matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en lo que sea, con tus obligaciones y con tus deberes. ¿Cuál tú crees o cuáles tú crees que son las cargas que te causan estar encorvado? Ese peso de tus obligaciones y deberes que te causa estar encorvado. Mira lo que vamos a utilizar hoy como idea fuerza para guiarnos en meditación y reflexión de la palabra de Dios hoy, para sacarle el mejor de los provechos en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, en cualquier lugar y momento de nuestra vida, Jesús está dispuesto a devolvernos nuestra dignidad perdida. Así hoy podemos decir que Jesucristo nos deja saber su disposición ante las muchas cosas que pueden pasar en la vida. Hay cargas que son justas, hay cargas que a veces no sabemos que son injustas y tenemos que discernir y descubrirlas. Hermanos y hermanas, una pregunta inicial para meternos dentro de la palabra de Dios hoy. Y es también bien significativo que veas que es una mujer encorvada de la que estamos hablando hoy, hermanos y hermanas. Y aquí hay un bello mensaje para la dignidad de la mujer también, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para devolverle a la mujer su sitial
correcto, su dignidad, correcto en la sociedad y en todos los lugares de la propia sociedad. Estamos nosotros como aquella mujer, hermanos y hermanas, encorvados por el peso de las cargas de la vida. Vamos a hacernos esa pregunta. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, y así lo podemos entender en reflexión, una garantía de mejoría. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Si estamos sobrepeso con la carga de deberes y obligaciones, hoy tenemos garantía de que esto puede mejorar. Precisamente por eso, porque Cristo nos da hoy testimonio de que Él en cualquier momento y lugar está dispuesto, hermanos y hermanas, a intervenir en nuestras vidas. Bendito sea Dios, qué bueno. Tenemos que tomar conciencia de eso. Podemos confiar, hermanos y hermanas, en que Él, Jesucristo, nos espera para satisfacer precisamente nuestras necesidades personales. Nos espera. Por lo tanto, tenemos que acudir, buscarlo a Él. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que muchas veces en la vida un espíritu de flaqueza, míralo desde ese punto de vista, un espíritu de flaqueza nos impide asumir una postura correcta, derecha, enderezada, hermanos y hermanas, sí, míralo desde esa comparación. Un espíritu de flaqueza por el peso y la carga que hemos asumido de tantas cosas y por nuestra responsabilidad de no quedar mal, hermanos y hermanas, y cumplirlo. Fíjate en el cuadro de la mujer de hoy. Vamos a diagnosticarlo brevemente. Número uno, es una mujer. Y decir que es una mujer en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo es saber toda la injusticia que se practicaba con la mujer, la exclusión que había contra la mujer, el echarla a un lado, hermanos y hermanas, como cosa insignificante, incluso junto a los menores, a sus hijos. Tiene 18 años enferma, hermanos y hermanas, y está encorvada debido a su enfermedad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante tener ese cuadro, es crónico lo que estamos diciendo. Es una carga pesada. No podía enderezarse de ninguna manera. Versículo 11 de hoy. No podía enderezarse de ninguna manera porque estaba encorvada. El peso y la carga de muchas de nuestras obligaciones y deberes, hermanos y hermanas, es tan grande que a veces no podemos. No tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo, incluso, hermanos y hermanas, de poder levantarnos por el extraordinario peso que esto, pues, significa sobre mi vida. Pero, hermanos y hermanas, escucha esto. En cualquier momento, en cualquier lugar, Jesús está dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Esa es la bendición. ¿Qué sucede hoy con la mujer encorvada? A pesar de ser mujer, a pesar de que es el día de descanso del Señor, a pesar de que ella no puede decir nada, pues, hermanos y hermanas, Jesucristo la ve. Jesucristo te ve a ti con tu carga, recuerda eso, con el peso, porque eres responsable y a veces nos encorva la situación, hermanos y hermanas. Y Jesucristo le dice: mujer, quedas libre de tu mal. Ay, escucha eso, hermanos y hermanas. Jesucristo me ve, Jesucristo me llama, y ya Jesucristo está diciendo: hombre, mujer, quedas libre de tu mal. Padre, madre, quedas libre de tu mal. Esposo y esposa, quedas libre de tu mal. Sacerdote, monja, quedas libre de tu mal. Hijo, hermano, quedas libre de tu mal. Lee bien ese versículo 12, es importante hoy. Pronunció, hermanos y hermanas, alguna palabra a la mujer que tú tengas conocimiento al leer este evangelio. ¿Lo leíste? ¿Pronunció alguna palabra esta mujer? No pronunció ninguna palabra. ¿Dijo acaso su nombre para identificarse con nuestro Señor Jesucristo? En ningún momento pronunció su nombre. ¿Pidió esta mujer a través de ruego, súplica o a través de una oración? ¿Pidió sanación? No. ¿Ser liberada de su carga, hermanos y hermanas? Enderezame, Señor, que estoy encorvada hace 18 años. No, hermanos y hermanas, nada de eso. De hecho, la mujer, debido a su situación, no toma ninguna iniciativa. No tomó ninguna iniciativa.
Eso nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, con frecuencia debido a la carga y al peso emocional, físico y espiritual de muchas cosas por nuestra responsabilidad. Es estar encorvados, hermanos y hermanas. Es una presión y es una tensión violenta, hermanos y hermanas, que a veces ni llevarlo en oración podemos, ni transmitirlo, ni comunicarlo, ni buscar ayuda, hermanos y hermanas. Nos quedamos mudos y no podemos ni tan siquiera hablar de la situación que estamos enfrentando. Esos son, hermanos y hermanas, los estragos del estar encorvados por el peso de las cargas de la vida. ¿Lo has experimentado tú? ¿Lo has vivido tú, hermanos y hermanas, o alguien cerca de ti? La pasividad de esta mujer nos llama la atención. La pasividad de tantos padres agobiados y madres, mujeres y hasta hombres, hermanos y hermanas, una pasividad que no pueden ni expresarse, que no pueden ni hablar. Pero date cuenta de algo, eso, hermanos y hermanas, lo nota Jesús. Pero Jesús está ahí. Ese mensaje está ahí bien claro, hermano y hermana. En ese momento que yo no puedo ni tan siquiera hablar, Jesús está ahí y nos espera para satisfacer nuestra necesidad personal, que es algo serio para Dios, es algo importante para Dios, es algo esencial para Dios. Él está ahí, hermanos y hermanas. En el caso de hoy, hermanos y hermanas, impone las manos, el gesto sanador de parte de nuestro Señor Jesucristo. El milagro ocurre al instante. Se endereza la mujer y seguido se puso a alabar a Dios, que es lo primero que busca nuestro Señor Jesucristo luego del milagro. Regresa a Dios. Léete ese versículo 13 que tenemos a consideración hoy. Hermanos y hermanas, la acción de liberar, de ese estar encorvado por el peso de las cargas de la vida, se realiza precisamente en la acción de la palabra dirigida directamente a la mujer. Es la palabra de Dios dirigida directamente a la mujer que provoca la acción por parte de nuestro Señor Jesucristo, del que está encorvado se enderece, del que tenga esa carga y ese peso por el cumplimiento fiel, responsable de sus deberes y obligaciones, se sienta algo, hermanos y hermanas, liberado, con menos carga y con menos peso. Hermanos y hermanas, esta palabra que leemos nosotros todos los días, ¿a quién va dirigida? Esta palabra que meditamos tú y yo todos los días, ¿a quién va dirigida? Directamente a quién. ¿Quién es el que habla aquí? Eso es lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas. Dios todos los días a través del Evangelio nos habla directamente a nosotros, se dirige a nosotros. Él dice aquí que podemos sanar. Él dice aquí que nos puede liberar de las cargas. Él dice aquí que podemos estar en felicidad. Él dice aquí que volveremos a amar como Jesucristo nos ha amado. Él dice aquí que hay bendiciones, hermanos. Él dice aquí también que hay que cuidarse porque una vida de pecado lleva a el castigo. Una vida de pecado lleva al mal. Una vida de pecado lleva a alejarse de Dios. Él dice de todo directamente para mí. Pero tenemos que asumir desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Hay advertencias para las cosas malas, pero también hay bendición por parte de Dios. Va dirigida directamente a nosotros. Por eso pregúntate hoy, hermanos y hermanas, ¿a quién van dirigidas las palabras y su acción del Evangelio diario que tú y yo escuchamos directamente? ¿Con quién es que Dios está hablando? El peso de las cargas de la vida, hermanos y hermanas, muchas veces nos encorvan, ¿no? Hasta el punto de que nos sentimos aplastados. Pues es, hermanos y hermanas, como una actividad que se impone sobre nosotros y nos oprime. Ese tipo de actividad es la que uno siente. Y ciertamente hay que ponerle atención a esto, hermanos y hermanas. Y ciertamente muchos se debilitan en la fe por las cargas pesadas de responsabilidades y obligaciones, cuando son tan responsables por no quedar mal, hermanos y hermanas, y algunos, como decíamos ayer, unos se debilitan en la fe y otros hasta pierden la fe, porque esos son los riesgos que se pueden correr cuando no interpretamos correctamente las cosas. Entonces, hermanos y hermanas, tengan eso presente. Muchas de estas cosas pueden aplastarnos y sentir nosotros una actividad que se impone sobre nosotros y nos oprime. Por eso es que tenemos que discernir. ¿Será justo lo que yo siento? ¿Será injusto
lo que yo siento. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? En el caso de hoy, hermanos y hermanas, la autoridad del jefe de la sinagoga, ¿verdad? Que estamos viendo nosotros hoy aquí, que también esa es como la segunda parte del evangelio que estamos meditando. El jefe o el presidente de la sinagoga de hoy, pues se enoja con nuestro Señor Jesucristo. Este jefe lo que da a entender es que hay 6 días para hacer el bien, pero en el día de descanso no se puede hacer el bien. Este es el revolú que se forma en el versículo 14, hermanos y hermanas, porque a veces, lamentablemente, los que nos oprimen, los que nos ponen tantas cargas pesadas, que nos incomodan y que nos encorvan, a veces son líderes religiosos. Míralo desde ese punto de vista. Mira lo que dice el versículo 14. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado. Y dijo a la gente, hay 6 días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en el día de descanso. Bueno, hermanos y hermanas, ahí con toda su autoridad. No se puede hacer el bien el día de descanso, hermanos y hermanas. No se puede hacer el bien el día de descanso. Esto a Jesucristo lo incomodaba, porque es una mala interpretación de la ley y aquí lo hemos discutido. Si tú quieres conocer más sobre esto y abundar más sobre esto, pues léete Jesucristo y el sábado, Jesucristo y el día de descanso, que están en videos aquí que también hemos preparado para enterarnos y meditar sobre eso. Jesús, hermanos y hermanas, señala a este líder religioso con su oposición de que se haga el bien y se libre de la carga y se haga el milagro con esta señora que está encorvada hace 18 años. Hermanos y hermanas, lo acusa de ser una persona falsa, ¿verdad? Incoherente. Mira el versículo 15 de hoy. El Señor le replicó, ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Para que tomen agua, para no dejarlos morir de hambre. O sea, están criticando porque Jesucristo hace el bien y un milagro el día de descanso. Y eso es trabajar. Y no se puede trabajar el día de descanso. Estás violando la ley. Pero ellos llevan, hermanos y hermanas, a sus animales tanto a comer y a beber agua el día del sábado, que equivale, eso sí, a trabajar. Y ellos no violan la ley. Por eso Jesucristo dice que son, ¿qué? Falsos, hermanos y hermanas. Y entonces, luego Jesús explica que el bien, hermanos y hermanas, hay que hacerlo en todo momento y lugar. Por eso es que Jesucristo está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Pues la ley, hermanos y hermanas, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Si venimos a verlo, eso es lo que Jesucristo está diciendo. La dignidad de la persona, hermanos y hermanas, está en juego aquí y no debe estar por debajo de la ley. Nadie está por encima de la ley, decimos, claro que sí, y le caerá el peso de la ley a todo aquel que haga el mal. Muy bien, pero nadie está debajo de la ley. O por debajo de la ley. ¿En qué sentido? En que la ley lo aplaste hasta el nivel que le quita su dignidad, que lo encorve y deje de ser lo que es. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es lo que da a entender Jesucristo en el versículo 16. Jesucristo entonces le dice en el versículo 16, esta es hija de Abraham. Esa es la dignidad. No está por debajo de la ley. Es hija de Abraham. Tú eres hijo de Dios, tú no estás por debajo de la ley. Tú eres hija de Dios, tú no estás por debajo de la ley. En cualquier momento hay que ayudarte, hermanos y hermanas. Por lo tanto, esta es hija de Abraham. Esa es su dignidad. Y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. El mal estaba sobre ella, agobiada con un peso injusto, con una carga injusta por ser mujer, precisamente, hermanos y hermanas, en la sociedad en la que vivía. No se la debía desatar precisamente, aunque fuera en el día de descanso. Valemos mucho, hermanos y hermanas, que un animal, es lo que está diciendo nuestro Señor. Y si le hacemos el bien al animal para que no se muera de hambre y de sed el día de descanso, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no podemos ayudar a esta mujer que está enferma hace 18 años y no puede con la carga del peso que tiene encima y hasta está encorvada? Hombre, Jesucristo está poniendo los puntos sobre las íes, hermanos y hermanas, importante. Muchas de las cargas, hermanos y hermanas, de la vida
nos vienen por la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Que sí, por los compromisos que asumimos. Eso es normal, hermanos y hermanas. Un dominio sobre nuestras conciencias, a veces a través de la propia manipulación. A veces asumimos unas responsabilidades, unos deberes y unas obligaciones, nos metemos en unos compromisos, hermanos y hermanas, que tú tienes que identificar si tu mente ha sido manipulada en su conciencia. Porque hay cargas que son justas, hay cargas que no. ¿Dónde me he metido? ¿En qué me he comprometido yo? ¿Qué puedo yo ir sacando poco a poco que no sea algo, hermanos y hermanas, que tenga prioridad? ¿Por qué me he metido en tanta responsabilidad? Tienes que ser selectivo y vas a tener que, para enderezarte, empezar a decir, esto ya yo lo voy a descartar porque no puedo cumplir con eso. Para quedar mal, mejor, pues que lo saco de mi área de trabajo, de obligaciones y deberes. Y eso sería perfectamente hacerlo. Pero también eso pasa en la sociedad. Pero es el colmo lo que presenta la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que esa carga, hermanos y hermanas, ese peso venga por parte de la iglesia. ¿Verdad? Que eso suena como inaudito, inverosímil. Que eso venga, hermanos y hermanas, por parte de la religión. Que alguien manipule a Dios, hermanos y hermanas, metiéndome en la mente y en una conciencia, una obligación y una responsabilidad por una mala interpretación de la ley. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Que a veces nos metemos en unas agonías, hermanos y hermanas. ¿Se podrán cortar el pelo o no se podrán cortar el pelo? ¿Se podrán sacar las cejas o no se podrán sacar las cejas? ¿Se tendrán que cortar los pelos de los pies las mujeres? ¿No podrán usar pantalones las mujeres y tiene que ser faldas? ¿Se podrán teñir el pelo? ¿Se podrán maquillar las mujeres? ¿No? Hermanos y hermanas, todas esas cosas es las que tenemos que pensar. A veces vienen de la misma religión, con mantilla o sin mantilla. ¿Qué tú crees? ¿Con mantilla o sin mantilla? A ese punto, eso es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Con esto hay que tener mucho, pero que mucho cuidado, hermanos y hermanas. Sería el colmo que lleguemos a ese nivel, y eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Cuidado con aquellos que manipulan la ley de Dios para ponernos cargas insoportables cuando ellos no son capaces ni de poner un dedo para cumplirlas. Así, muchas actividades, hermanos y hermanas, religiosas, lamentablemente mantienen sometidos y encorvados a sus fieles. Y mira por ahí en el mundo, mira por ahí en el mundo, cómo hay una carga pesada para muchas personas que a veces no pueden cumplir. Recuerda esto en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dios endereza a los encorvados, se repite continuamente en el Antiguo Testamento, y qué bendición. O sea que Dios libera de muchas de estas cosas. Salmo 145, 14, Salmo 146, 8. Dios endereza a los encorvados. La mujer de hoy, encorvada, hermanos y hermanas, así vivía en la Palestina de Jesucristo, nuestro Señor, en aquel primer siglo. Y todavía mucho de esto queda, hermanos y hermanas. Mujeres sometidas injustamente a un marido abusador, a un marido que se cree superior, sin igualdad en el mismo matrimonio. Tú sabes de lo que estamos hablando. Mujeres sometidas, hermanos, a unos padres injustos también, después de la mayoría de la edad. Mujeres sometidas, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo a los jefes religiosos de su tiempo, que las juzgaban severamente con iniquidad, hermanos y hermanas, que se convertían en jueces inicuos para someter a las mujeres. Toda esa carga la vio Cristo. Y Cristo habla de la dignidad de los seres humanos, de los hijos de Dios, donde todos somos iguales, hombres o mujeres. Eso es bueno verlo también en el mensaje de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros. Jesús quiere devolvernos la dignidad. Jesús quiere devolvernos la confianza, hermanos y hermanas, para que caminemos en esta vida, para que vivamos en esta vida correctamente, derechos, enderezados, hermanos y hermanas. Eso es lo importante. Ese es el enfoque, hermanos y hermanas, que Jesucristo quiere para todos nosotros. Busquemos de Dios.
Acuérdate que la carga, hermanos y hermanas, y el yugo, ¿qué ha dicho Jesucristo? Que debe ser en las cosas de las obligaciones y los deberes. Los que vienen de Cristo. ¿Cómo es la carga, hermanos? ¿Cómo es el yugo? Una carga, hermanos y hermanas, ligera. Un yugo llevadero. Va a haber carga, hermanos y hermanas. Va a haber yugo. Pero, hermanos y hermanas, ligero y llevadero. Que yo me sienta cómodo con eso. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, en esta bendición de evangelio que tenemos en el día de hoy, en cada uno de nosotros. Mira, hermanos y hermanas, Jesús nos libera de ese estar encorvados, a ti y a mí, y nos devuelve la vida. Bendición por parte de Dios, porque estar encorvados es no tener vida. Nos da nuestro lugar auténtico ante Dios y los seres humanos. Nos da nuestro verdadero lugar, hermanos y hermanas, ante Dios y los seres humanos. Y nos incorpora, gloria a Dios, a la fe. Nos devuelve a la iglesia, a la religión y a la misma sociedad. Hermanos y hermanas, ¿con qué? Con dignidad de hijos e hijas de Dios, con la frente en alto, derechos, hermanos y hermanas. No importa cuál haya sido tu carga, porque a veces lo que nos encorva es el pecado. A veces lo que nos encorva es la desobediencia. A veces lo que nos encorva es la infidelidad también. Y esto hay que pensarlo también. Todos los días Dios, hermanos y hermanas, todos los días Jesús actúa. Gloria a Dios. ¿En dónde? En tu vida y en mi vida. Todos los días Dios sana en tu vida y en mi vida. Todos los días Dios salva en tu vida, en mi vida. Todos los días Dios nos libera. Hermanos y hermanas, en tu vida y en mi vida. Él espera, hermanos y hermanas, para interceder. Está esperándonos. Escucha eso bien, hermanos y hermanas. Y aunque el peso de la carga, hermanos y hermanas, sea tan grande que hasta nos impide hablar, como en el caso de esta mujer, decírselo, hermanos y hermanas, ponerlo hasta en oración, compartirlo y comunicarlo con él, hermanos y hermanas. Si no puedo decírselo, procura estar en su presencia. ¿Para qué? Para que te vea. Y cuando él te vea, él te llama. ¿Dónde está eso? En el versículo 17 de hoy. Aunque no lo pueda transmitir, procura estar ante la presencia de él, porque te va a ver y te va a notar, hermanos y hermanas, y te va a llamar. ¿Para qué? Para actuar. Y nos vamos a alegrar, hermanos y hermanas, de las muchas maravillas que hace el Señor. Porque si es que termina el versículo 17 de hoy, el texto, alegrados muchos por las muchas maravillas que hace el Señor. Y una de las maravillas que hace el Señor es quitarnos todas cargas injustas, ya sean cargas, hermanos y hermanas, de malas interpretaciones, de responsabilidades en la vida, o hasta la propia carga y el peso de un pecado que nos oprime tanto. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, Evangelio nuevo y meditación nueva. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra del Señor. Te va a ir bonito, sobre todo bendecido. Nos vemos mañana.